Miércoles 27 de noviembre del 2019. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Citizens in the claws of grey. Grey morning, grey evening, grey day. Grey faces talking shit on TV. What is this? How can I believe in it? Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a las tostadas de Pou en exclusivo directo desde Speaker, donde también me podrás encontrar en las plataformas iVoox, YouTube, Facebook, Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch. Mi intención de hoy es pasar un gran rato con vosotros. Ayer volvió la relojera, pero llegó simpática, vestida de cordero por encima del vestido de lobo. Creo que ha decidido ya a quién morder. Y no solo con eso, que ayer en mitad no, desde el principio, desde que llegué yo hasta el final, no vino la que sustituye al que sustituye a la titular de la oficina rural. Y eso, personalmente, es una putada. Que no venga la titular, la titular no, la que sustituye al sustituyo al de la titular de la oficina, es una putada, como he dicho, porque me toca a mí hacer la oficina rural. Y hacer la oficina rural de un pueblo rural es una putada, como ya he dicho. Pero si queréis, os cuento qué significa eso. Para empezar, significa que la titular actual de la oficina rural nos hizo una putada. Cogió la baja común, es decir, una baja normal por enfermedad común. Da igual si es un resfriado o no, pero nos dejó con el culo al aire. La gente que está en ese pueblo, que somos 3, ahora somos 2 y tenemos que hacer lo que su trabajo más el nuestro. Y eso, lo bueno es que como estaba la relojera, lo pudo comprobar en sus propias carnes. Y a mí, por ser quien soy, me tocó ser el que abrió la oficina rural. Y eso es, como repito, una gran putada. Pero bueno, os voy a explicar cómo he decidido qué es una oficina rural. Para todas aquellas personas que piensen o tengan ganas de saber por qué me tocó a mí, porque según dicen está en el anexo. Y lo del anexo ya lo explicaré un poquito más adelante. ¿Qué es una oficina rural? Es no ir a desayunar. Es tener que aguantar 2 horas en un sitio sin música, sin ordenador, sin internet, sin teléfono, sin nada que hacer. Sí, pensáis que es un gran sitio donde estás cómodo durante 2 horas y cobras. Sí, pero sigue viniendo gente a buscar las cartas, los paquetes y quiere enviar sus dineros, sus paquetes, sus cartas, su cesta de Navidad del pronto para que le toque. Y tú no tienes ningún medio para hacérselo llegar. Estamos abandonados en un lugar que nos ha cedido el ayuntamiento, es decir, estamos en un cuchitril
con un lavabo compartido con los de bienestar social. Es decir, estas 2 horas que te puedes comer la cabeza, puedes escribir un libro, leer otro y si te apuras puedes poner música, 2 o 3 discos del Spotify, porque allí no hay nada que hacer, y lo de Spotify porque te lo tienes que descargar. Repito, estamos en un zulo que no hay ni casi cobertura. Tu función es repartir, bueno, en verdad no es repartir, tu función es dar los certificados y los pocos paquetes que tienes a las clientela que viene, a los parroquianos. Lo único que yo pido como cartero rural es lo mismo que un cartero de cualquier ciudad urbana. Quiero calidad para mis clientes, para mis vecinos. Quiero un ordenador conectado a internet para poder yo saber qué me pide, para poder yo facturar paquetería, para que yo pueda buscar aquel certificado que me pide aquella persona ahora para Navidad. Yo quiero lo mismo que los urbanos, pero eso no lo entiende la relojera. Porque no solo con eso de tener que hacer de oficinista, tengo que repartir, clasificar y cuadrar caja. La caja, por Dios, no tengo ni idea cómo funciona porque nadie me ha enseñado a vender. En resumen, no solo con hacer el trabajo de la oficina de correos, tengo que hacer el trabajo de cartero, el mío y el de mi compañera, que ese día ha pensado que iba a putear a todo un pueblo. Y a ojos de la relojera es abandono de mi puesto de trabajo, no os lo perdáis. Y me fui sin desayunar, como he dicho, porque tengo que abrir en horas de desayuno. Desde las 9:30 hasta las 11:30, allí, aburrido en el zulo. Lo mejor de que viniera ayer la relojera fue que se dio cuenta de estas precariedades. Menos mal, porque llega a ser un sindicato y cierra los ojos. Ella, por lo menos, quedó bien delante de nosotros. Cogió apuntes, cogió notas, cogió horarios, cogió todo aquello que pone en el anexo. Un anexo que es del 2007, cuando en el 2011, sin apuras, en marzo del 2011, cambió el contrato. En los anexos antiguos dice que tenemos que trabajar los sábados. En el actual, que no existe, es decir, ahora no voy a trabajar ningún sábado. También dice que entro a las 8 de la mañana. Eso es mentira, entro a las 7:30. Hay muchas cosas del anexo del 2007 que están mal. Llevamos más de un año intentando cambiar ese anexo y hoy, ayer, gracias a que vino la relojera, gracias a que la tonta del culo nos puteó, se dio cuenta de lo mal que estaban. Cogió apuntes, cogió notas, seguro que hace algo para putearnos la relojera, pero seguro que nos lo cambia, y eso es lo que queríamos. Seguro que nos sale mal esta jugada, pero por lo menos tendremos los anexos cambiados, porque había un puto jaleo allí en la oficina en donde trabajo. Solo espero que salga para bien.
Os lo juro y perjuro que la relojera flipó con los anexos. Y no es broma, con el contenido y el trabajo del 2007 y el trabajo que realizamos ahora. Fue de órdago de los grandes. Espero que cuando vuelva, porque dijo que volvería. Si no es hoy, es mañana. Y espero que nos lo haya cambiado. Bueno, tardará un poco más, porque primero tiene que morder a alguien. Luego ya morderá a quien le venga de gusto. Así que termino tal como empecé, con un tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Quién será la próxima víctima? Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por estar en la tostada de un exclusivo directo desde Speaker, donde también me podrás encontrar en las plataformas iVoox, YouTube, Facebook, Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch. Mi intención ha sido pasar un gran rato con vosotros y espero haberlo conseguido y dejar claro lo que es la precariedad laboral de un rural, sin tener en cuenta que los sindicatos no hacen una puta mierda por nosotros. Y lo que yo reclamo es que nos quiten la aportación del vehículo. Sí, señores, el vehículo lo pongo yo para repartir las cartas y la gasolina no me la pagan. Y creo que eso ya lo he dicho millones y millones de veces. Espero que mi reivindicación llegue un poquito más lejos. Nos vemos mañana. Hasta luego.